Bueno, vamos a hablar de cambio de estado. Hasta ahora hemos estudiado el calor sensible, que está dado por la ley de la calorimetría, ¿cierto? La famosa ley de la calorimetría, en donde el calor absorbido o cedido, bueno, por un cuerpo es igual a ¿qué? Al calor específico de la sustancia, por la masa, por el aumento de la temperatura. Ya lo dedujimos, lo razonamos, a más masa, más calor, a más aumento de la temperatura, más calor, a más calor específico, más calor. Bueno, ese es el calor sensible. Se llama así sensible porque se puede sentir en el sentido de que aumenta la temperatura. O sea, yo le doy calor y se calienta. O sea, aumenta la temperatura. Uno podría decir, pero ¿cómo? Es obvio que si le doy calor se calienta. No es tan obvio que si le doy calor se calienta. Porque ahora vamos a ver que hay otro calor llamado latente de cambio de estado, en donde le doy calor a una sustancia que está justo sufriendo un cambio de estado, o sea, un hielo que se está derritiendo y transformando en agua líquida, o agua líquida que se está ebulliendo y pasando a vapor, y justo en ese cambio de estado hay un calor latente. Entonces hay dos calores, el calor sensible y el calor latente. La cantidad de calor que hay que suministrar a una cierta masa, esa es la ley de la calorimetría, de una determinada sustancia para aumentar en una cierta cantidad su temperatura. Y todo eso es lindo, ya lo hemos visto, calorimetría. Pero se está dando, por supuesto, que el material que se está calentando no sufre cambio de estado. O sea, si es un sólido, no se derrite, sigue siendo sólido, y si es un líquido, no entra en ebullición y sigue siendo líquido. En esa medida, en que no haya cambio de estado, que también lo alerté la clase pasada, esta fórmula es válida, en la medida que no haya cambio de estado. Le doy calor y aumenta la temperatura. Aumentará más, aumentará menos, dependiendo del calor específico, etcétera, etcétera. Pero siempre que le doy energía térmica, le suministro energía como calor, aumenta la temperatura. Pero cuando la materia se lleva a una temperatura de cambio de estado, se produce un fenómeno distinto y novedoso. Pensemos, por ejemplo, en un trozo de hielo a varios grados bajo cero, temperatura inicial TI del gráfico que sigue. Acá está el gráfico. No es un gráfico que nos pueda llamar mucho la atención porque yo la clase pasada expliqué, y en la teoría está, un gráfico de este tipo, temperatura en función del calor, temperatura en ordenadas, vertical, en Celsius, calor en abscisas. Pero ahora con cambio de estado incluido el gráfico. Entonces, como decía recién la teoría, si tomo este gráfico será para una cierta masa de hielo. O sea, no es genérico como el calor específico. Acá entra en escena, digamos, en todo caso, capacidades caloríficas, que lo expliqué en la clase pasada y que no es lo mismo que el calor específico. Pero no quiero barullar más, pero este gráfico corresponde a una cierta masa de hielo, si querés. Bueno, va a arrancar acá. Las transformaciones ahí. Van a arrancar las transformaciones que va a sufrir un hielo, un trozo de hielo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese trozo de hielo? Yo le voy a empezar a dar calor. Inicialmente no le doy nada de calor. Está en el instante inicial. Todavía no prendo la hornalla. Bueno, está con una cierta temperatura negativa. Esta es la fase líquida del agua. Fíjense que el hielo ese yo lo voy a calentar. Se va a fundir. Después voy a agarrar el agua y la voy a calentar. Se va a evaporar toda y después se va a convertir en vapor y la voy a seguir calentando. O sea, va a haber estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, según la temperatura, ¿cierto? ¿Ven? En menos de 0 grados es estado sólido del agua, entre 0 y 100 es el agua en estado líquido y más de 100 es en el estado gaseoso de vapor de agua. Pensemos, por ejemplo, en un trozo de hielo a varios grados bajo cero, temperatura inicial T sub I del gráfico que sigue, que se va calentando paulatinamente. El calor que va absorbiendo el hielo es un calor sensible. ¿Por qué? Porque sigue la ley de la calorimetría, que significa que esa energía calórica que se da al hielo se siente como un aumento de la temperatura. Esa fase de calor sensible, que ahí está en azul acotada, sigue la bonita ley de la calorimetría, ¿no? Que la tenemos acá, la ley de la calorimetría. El calor absorbido por el hielo es igual a ¿qué? Al calor específico del hielo, que no es igual al calor específico del agua líquida. Lo vimos en la clase pasada,
que el calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius y el hielo es la mitad, 0,5 aproximadamente. O sea, el calor específico del agua sólida, o sea, el hielo, por la masa que se está calentando de hielo, por el delta T del hielo. Bueno, es la fase típica, que en la clase pasada también, de paso, le expliqué que la pendiente de esta es inversamente proporcional a la capacidad calorífica. Bueno, no lo quiero embarullar, pero tiene que ver con eso. Acá hay una pendiente grande. Recuerden que la capacidad calorífica es calor específico por masa. Entonces la pendiente, bueno, la masa es constante porque es la masa del hielo que después se funde y después la misma masa del agua y después que se evapora y después la misma masa de vapor. Así que no se preocupen con eso, por la masa. Pero el calor específico del hielo es más bajo que el del agua, 0,5 frente a 1. Como esto es más bajo, la pendiente es mayor. ¿Ven que está el calor específico abajo? ¿Ven que esto es más inclinado? Y cuando venga el agua es menos inclinado. Y cuando venga el vapor es más inclinado. Todo eso lo tuve en cuenta. O sea, es un gráfico con cierta sutileza, ¿o no? No es un gráfico así nomás. Pero vamos a lo interesante que ocurre acá. Pero acá el hielo se va calentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 0 grados Celsius. Una vez que llega al 0 grados Celsius, el hielo, uno podría decir, y bueno, le doy 1 caloría más y al toque se convirtió en agua. No pasa eso. No pasa eso. El hielo no es que le da 1 caloría y ya está. Por arte de magia pasó de 0 grados a 1 grado y se licuó todo el hielo. No pasa eso. Habrán visto ustedes que cuando vos querés enfriar una bebida gaseosa, por ejemplo, en un vaso, le ponés un hielo y el hielo no se disuelve ahí nomás. Si está caliente y lo revolvés un rato ahí, puede ser que se disuelva bastante rápido, pero no al toque. O sea, demora un poco en fundirse el hielo. Y ahí es donde pasa estas cosas raras que estamos viendo acá. Entonces, si bien acá no está en función del tiempo, está la temperatura en función del calor, no está en función del tiempo. Pero supongamos que lo pusimos en una hornalla que entrega una cierta cantidad de kilocalorías por hora, o sea que tiene una cierta potencia. Y bueno, por lo tanto, esto también de alguna manera va a tener que ver con el tiempo, ¿no? Este calor entregado, ¿no? Porque si decimos que potencia es calor por unidad de tiempo, evidentemente, si la potencia la multiplicamos por el tiempo, va a dar calor. O sea, si esa potencia constante la multiplicamos por el tiempo, va a quedar calor. Así que se grafique calor o se grafique tiempo, va a ser casi lo mismo. Si lo ponemos en una hornalla con una potencia que sería esta, calórica constante, la hornalla. ¿Cierto? Ya está, no quiero marullar con ese tema. Pero el tema es que acá está todo hielo. Todo hielo. O sea, si tiene 100 gramos el bloque de hielo que estoy calentando de menos 50 grados Celsius en un freezer, súper grande el freezer. Lo saqué a 50 grados bajo cero el hielo. Lo voy calentando, lo voy calentando, lo voy calentando. Lo llevo a 0 grados Celsius, pero hielo. Ahora cuando lo siga calentando va a empezar a fundirse el hielo, pero no va a aumentar su temperatura. ¿Ven que no aumenta la temperatura? Miren qué raro. Dice, pero ¿cómo lo caliento y no aumenta? Lo caliento y no aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa entonces con esa energía que le estoy dando? Con esa energía que estoy gastando, con esa hornalla prendida, con ese calor, porque le estoy dando calor y no aumenta la temperatura. La materia, en este caso el hielo, está usando esa energía térmica que le estoy dando para cambiar de estado. O sea, está usando esa energía térmica para romper, me lo imagino yo, soy un experto en la química, pero las fuertes fuerzas intermoleculares del cristal sólido del hielo y que pase a un estado de mucha más libertad de movimiento que el estado líquido. Para eso necesito darle energía, romper ese cristal y esa energía se la estoy dando acá, en este proceso que lo podemos ver ahí como una flecha ahí, cuando voy de acá a acá. En ese camino yo estoy gastando calor, le estoy dando calor y está pasando el tiempo en la hornalla. ¿Y qué está pasando? El hielo está empezando a licuarse, pero no al toque, sino de a poco. Bueno, cuando esté en la mitad de ese camino, por ejemplo, cuando estemos acá, justo a la mitad del peldaño, vamos a tener 50% de hielo y 50% de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando uno pone unos hielos en una bebida y lo revolvés bien un rato? Es como que se homogeneiza toda la temperatura cerca de 0 grados y viste que el hielo permanece un tiempo en la bebida. O sea, permanece un tiempo. Por supuesto, si baja mucho tiempo, no, bueno, se termina de disolver, pero te baja la temperatura
del agua y llega un momento casi como que llega casi a un equilibrio térmico, si no estuviera, digamos, absorbiendo calor del ambiente y se termina de fundir. Pero bueno, básicamente ahí tenés. Por ejemplo, acá podés tener, para poner un número, acá podés tener 20% de hielo, ¿o no? Y 80% de agua. Acá la mitad, 50 y 50. Acá al revés, 20% de hielo y 0 de agua. Mientras más a la derecha está, hay más agua y menos hielo, pero está todo a 0 grados. Está todo a 0 grados, el agua a 0 grados, el hielo a 0 grados. Y cuando llegás acá y termina esa fase de calor latente, fíjense que acá lo puse en puntitos rojos, esa franja del calor latente, ¿no? Acá puse calor sensible, calor sensible, calor sensible. Eso cuando estoy dentro de un estado. Agarro el agua y sigo en agua. Agarro el vapor, sigo en vapor. Agarro el sólido, sigo en sólido. Eso es calor sensible. Es la fórmula de la calorimetría que venimos viendo de la clase pasada. Calor igual a calor específico por masa, por temperatura. Calor sensible, calor sensible, calor sensible. Pero ahora quiero enfatizar más en esos peldaños, porque esos peldaños son los que van a reflejar este fenómeno del cambio de estado. El calor latente del cambio de estado de fusión, y se llama latente porque es como que está, pero no lo ves. O sea, es un calor como que está ahí adentro metido, pero no se ha reflejado en términos de temperatura. Fíjense cómo la temperatura era 0 y sigue siendo 0. ¿Ven? O sea, no hay pendiente, o hay una pendiente de 0. Y sin embargo le estamos dando energía. O sea, en esta zona, en puntitos rojos acá, hay hielo y agua. O sea, acá es todo hielo. Acá, ahí es todo hielo. Todo hielo. Obviamente en esta zona, en puntitos rojos, es hielo y agua, dependiendo de dónde me acerque. Después, acá es todo agua, ¿no? Y en un momento termina de fundirse el hielo. Cuando el hielo termina de fundirse, ya estoy acá. Ya tengo todo agua, pero todavía está a 0 grados. Entonces guarda, energéticamente es muy distinto 100 gramos de hielo a 0 grados que 100 gramos de agua a 0 grados. Es bien distinto energéticamente. Y luego acá le tenés que ser, bueno, una vez que el agua está toda líquida, empieza otra fase de calentamiento sensible, con la ley de la calorimetría famosa, calor específico del agua líquida, que vale 1, caloría por gramo grado Celsius, por la masa del agua, por el delta T del agua. Y voy calentando el agua, hasta que llega al punto de vaporización, de ebullición, mejor dicho, de ebullición. Y acá empieza a hervir el agua, ¿no? Empieza a hervir. Vieron que cuando vos tenés una olla con agua, por ejemplo, la ponés a temperatura ambiente, 20 grados, la ponés a hervir, demorará, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, no, sí, 10 minutos en hervir. A los 10 minutos está hirviendo. Si querés que se consuma todo el agua, va a pasar 1 hora, o 1 hora y 20 más o menos. Entonces, esto te indica de que este peldaño es súper largo, ni siquiera está proporcional acá la cosa. Acá no está proporcional, porque vos probablemente este calor latente de vaporización, para que todo el agua se convierta todo en vapor y se te acabe la olla del agua, pasa muchísimo más tiempo. Así que no está en la escala ni mucho menos esto, pero lo tuve que poner así porque si no, no lo podía poner en un solo gráfico para que se viera bien bonito. Así que ahí están los dos calores latentes de cambio de estado. Lo interesante con los calores latentes, que acá, en lugar de haber un calor que tiene estos tres factores, calor específico por masa por delta T, como acá no hay delta T, y acá no hay delta T, porque hay calor de cambio de estado, y no hay verdaderamente calentamiento como tal, no está aumentando la temperatura, solamente se indica con el calor de fusión por la masa. Una suerte de calor específico del cambio de estado que se llama calor de fusión porque se está fundiendo el hielo, por la masa nada más. Y eso va a dar calorías. Eso es lo que vamos a hablar enseguida, ¿no? Y lo mismo pasa acá. En el calor que le tiene que suministrar para que esos 100 gramos de agua líquida a 100 grados se transformen en 100 gramos de vapor a 100 grados, sin sobrecalentar el vapor ni nada, pero que pase todo el líquido, todo a vapor, hay que consumir mucha energía, mucha energía. Ese peldaño es muy extenso, mucho más que el otro, y ni siquiera está a escala eso, ¿no? Y bueno, ahí surgen los calores latentes de cambio de estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería que vieran, ese concepto. Se ubican, acá es todo agua a 100 grados,
y acá es todo vapor a 100 grados. Y luego, ya que está totalmente en estado gaseoso el agua, si la sigo calentando, supongamos que está en un recipiente hermético y demás, viene otra fase lineal de calor sensible, como corresponde, ¿no? Bueno, como ya sabemos, calor específico del vapor, por la masa del vapor, por el delta T. O sea, esos son los... Hasta ahora hemos trabajado la clase pasada, incluso esta clase, en calores sensibles. Siempre hemos trabajado dentro de un estado, no cambiando el estado. Incluso los problemas de equilibrio térmico, estuvimos hablando de equilibrio térmico dentro del mismo estado. O sea, ponía una barra de cobre o de acero al rojo vivo en una cubeta con agua, el hierro estaba sólido y terminaba sólido. Y el agua estaba líquida y terminaba líquida. O sea, no había cambio de estado para nada. Pero acá estamos viendo el calor con cambio de estado y después vamos a hacer algún ejercicio de equilibrio térmico también, donde el calor absorbido por uno, el calor cedido por otro, y además hay cambio de estado. O sea, eso es como más complicado. O sea, equilibrio térmico con cambio de estado es un poquito más complicado. Acá hay algunos valores que son importantes y que uno se los aprende de memoria. Se los aprende de memoria muchas veces. Te lo tendrían que dar supuestamente, pero para el agua, que siempre se toma como referencia, ya saben que el agua es el elemento más abundante que tiene el planeta Tierra y demás, así que es bastante obvio que el calor, tomar como referencia los calores de cambio de estado o de latente, de fusión del agua, es 79,7 calorías por gramo. Se puede redondear perfectamente a 80 calorías por gramo, el calor de fusión. Fíjense que estamos hablando de un calor que no es lo mismo que el calor específico. Quiero despejar de acá, de esta fórmula, donde el calor que le tengo que dar a esa masa de hielo que llegó calentándola a 0 grado, que el calor que le tengo que dar a esa masa de hielo a 0 grado, cuando era todo hielo, para que sea todo agua a 0 grado, va a consistir simplemente en el producto de este calor de fusión, que me lo tendrían que dar, o en el caso del agua uno se lo puede aprender, que son 80 calorías por gramo, nada más, 80 calorías por gramo, lo voy a multiplicar por la masa del hielo y nada más. Nada más, ¿o no? Y ahí va a estar. Se va a ir gramo con gramo y va a quedar 8000 calorías. Entonces, simplemente tenés que saber qué sustancia estás calentando y cuando llega al punto de fusión, a la temperatura en la cual se funde, bueno, multiplicar el calor de cambio de estado o calor latente que está en la tabla de los libros, y yo puse una tabla acá de calores de cambio de estado. Esta tabla son calores de fusión y calores de ebullición. Acá, ¿qué puse? Miren, hielo, o bueno, agua, ¿no? Agua, hielo pasando a agua, ¿no? O agua pasando a vapor. O sea, agua, el elemento agua, alcohol etílico, benceno, aluminio, estaño, hierro, cobre, bueno, varios metales, y algunos que, no sé si no son metales o no, el mercurio, bueno, es metal, potasio, sodio, bueno, metales generalmente. La temperatura de fusión, o sea, puse el punto de fusión, la temperatura en la cual se funde, y el calor de fusión. Y acá la temperatura de ebullición a presión atmosférica normal, que sería el punto de ebullición, 100 grados Celsius para el agua, 0 grados para el agua también, la temperatura de fusión del hielo, y el calor de vaporización. Bueno, y le estaba diciendo, pero en Joule por Kelvin, por kilogramo, o sea, en el sistema internacional, así están los libros, por día a la 3, o sea, este número hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Serían 3 ceros más, ¿o no? Calor de vaporización por día a la 3, calor de fusión por día a la 3. Bueno, después vamos a ver cómo se puede llegar a trabajar con eso. Si yo despejo el calor de esta fórmula, el calor de fusión, como vemos una constante prácticamente, el calor de fusión, intrínseca de la materia que estoy fundiendo, depende nada más que de la materia que estoy fundiendo, no depende de la masa de la materia ni nada. ¿Y de qué más va a depender? De nada más, porque la temperatura de fusión es una sola y ocurre el fenómeno a una sola temperatura para cada presión. Entonces, si despejo de acá el calor de fusión, LF, se ve igual a ¿qué? A Q sobre M, ¿sí o no? O acá, el calor de vaporización, LB, lo despejo de acá y va a quedar igual a Q sobre M. Esos despejes obviamente están acá, más prolijo, ¿o no? El calor de fusión, LF, es la cantidad de calor que hay que dar a 1 gramo de una sustancia sólida en su punto de fusión, o sea, su temperatura de fusión, para que se transforme en líquido a la misma temperatura.
Por eso se da en calorías por gramo o se puede dar en joule por kilogramo. Porque acá es energía o calor por unidad de masa. Pero más que nada vamos a trabajar con las calorías nosotros. Calorías por gramo. Entonces el calor de fusión, como le acabo de decir recién, es 79,7 redondeando 80 calorías por gramo. Y en cambio el calor de vaporización es de 539,4 para el agua siempre, a 100 grados Celsius, presión atmosférica normal, 540 redondeando calorías por gramo. Esos dos números yo sí me los he aprendido de memoria. Sería bueno saberlo. 80 calorías por gramo para la fusión, 540 calorías por gramo para la ebullición del agua. O sea, mucho más calor está involucrado en el fenómeno de cambio de estado del líquido al gas que el fenómeno de cambio de estado del sólido al líquido. Hay mucho más calor involucrado en el último peldaño. El calor latente de fusión es necesario para que se venzan las intensas fuerzas intermoleculares del sólido y se pase al estado líquido, donde las moléculas tendrán mayor libertad de movimiento, relativamente, porque las moléculas de un líquido no se pueden alejar ni acercar. O sea, un líquido no se puede manipular su volumen, ni expandir ni contraer, más que mínimamente casi nada el líquido. Pero tiene la libertad de movimiento, las moléculas pueden articularse libremente en un líquido, respetando la distancia intermolecular. Completado este proceso de la fusión y llevado todo el hielo al estado líquido, si se sigue agregando calor, comienza una nueva etapa de calor sensible, o sea, de calor que al ser absorbido provoca un aumento de la temperatura. ¿Qué es lo que ven acá? Esta otra rampa. Está siempre H2O a presión atmosférica normal, es el gráfico de recién. Si se sigue agregando calor, se llega al punto de ebullición, 100 grados Celsius a la presión atmosférica normal, donde vuelve a manifestarse el calor latente ahora de vaporización. Es la energía que requiere el agua para que las moléculas del líquido se separen totalmente, pasando al estado gaseoso, donde virtualmente no existen las fuerzas intermoleculares. En el gas, muy de vez en cuando choca una molécula con la otra, pero las moléculas como que se liberan totalmente al pasar al estado gaseoso. Cuando un recipiente con agua se empieza a calentar, la temperatura aumenta hasta el punto de ebullición, 100 grados Celsius, en el cual se estabiliza. Por más que sigamos agregando calor, la temperatura no aumenta más. Esto ya lo sabemos, lo podemos ver en una olla que empieza a hervir y empieza a evacuar el calor que se le está dando al producirse la vaporización. ¿Qué ocurre entonces con la energía calórica que se le sigue entregando al agua? Porque el agua está hirviendo y sigue al fuego. Le sigo gastando energía, le sigo consumiendo una potencia calórica en calorías por hora del quemador de la hornalla. Esta energía es usada por el agua para cambiar de estado y vaporizarse. De esa manera pasa al estado gaseoso y el fenómeno es lento. O sea, no es que se te hirvió el agua y de pronto va y busca y no hay una molécula de agua porque ya pasó los 100 grados. No, no es así. ¿O no? Todos sabemos que no es así. Como podemos ver en esta gráfica, este escalón es más grande que el que representa el calor de fusión, aunque el dibujo no está a escala. Pero ese escalón del calor de vaporización del agua, cuando pasa de líquido a gaseoso, es casi 7 veces mayor que el otro peldaño horizontal latente de calor del hielo. Esta propiedad de poner en juego grandes cantidades de calor al cambiar el estado líquido a gas y gas a líquido es aprovechada por muchas máquinas térmicas, como los ciclos frigoríficos de las heladeras y de los aires acondicionados. En las heladeras y en los aires acondicionados, lo que hay adentro es un fluido. Se puede decir que es un gas, te dicen el gas de la heladera. Puede ser un gas o puede ser un líquido según la presión a la que esté. Puede ser que a temperatura que si abrís en algún punto de la cañería lo veas como un gas que se escapa. Pero en realidad ese líquido, ese fluido refrigerante que está dentro del aire acondicionado y también adentro de la heladera y los frigoríficos y cualquier tipo de refrigerador, es un fluido que se hace circular en un ciclo, que se llama. No nos vamos a meter en termodinámica y a los ciclos frigoríficos ni nada, pero hay un ciclo en donde una determinada masa
de un fluido refrigerante que tiene ciertas características especiales, ese fluido, se la somete a bruscos cambios de presión y también de temperatura, en un compresor se lo comprime, después hay un lugar que es un condensador, en donde, bueno, donde se expande, bueno, no importa, no vamos a poner a ver, pero lo que ocurre es que va siendo obligado ese fluido permanentemente a evaporarse y luego condensarse. O sea que si fuera agua, no es agua ese fluido frigorífico, pero si fuera agua, digamos, lo podríamos razonar que está ocurriendo acá. Acá está ocurriendo la gracia de ese fluido que está dentro de la heladera o del aire acondicionado. Ahí está jugando en esa zona. Está jugando ahí, ¿o no? Entonces, ahí hay mucho calor intercambiado, mucho. Ya vamos a sacar la cuenta y vamos a ver que el escalón digamos, es mucho mayor que el calor que hay que darle al hielo, al agua, para convertirla en vapor. O sea, esta rampa, ni siquiera esta escala, esta variación de acá a acá, es mucho mayor cantidad de calor que el que va de acá a acá. No está a escala ni mucho menos. O sea, ahí realmente se ve que el cambio de estado, los físicos se dieron cuenta que en esa jodita del cambio de estado había la posibilidad de absorber mucho calor, ¿no? por el líquido que se quiere o que se quiere vaporizar por sus condiciones de temperatura y presión, o al revés, digamos, entregar calor si se quiere condensar o licuar. Entonces, a vos no te tendría que fallar la heladera y no tendría que recargar nunca el gas de la heladera, ni el gas del aire acondicionado. Si no hubiera un escape ni nada, eternamente está pasando de líquido a gas y de gas a líquido, de gas a líquido. Entonces, la mitad del ciclo es un líquido y la otra mitad del ciclo es un gas. Una mitad de la cañería, digamos. La mitad de la cañería está líquido y la otra mitad está gaseoso. Y en el medio está el compresor y la válvula de expansión y el serpentín que libera calor, que está en la unidad exterior, en los splits afuera, y el otro serpentín que hay adentro, que absorbe el calor de la habitación en el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Así que eso es bastante interesante y ocurre ahí en el cambio de estado. El análisis mostrado en el gráfico anterior también puede razonarse en sentido inverso, como todo lo que hemos visto en este capítulo de calor, que la dilatación, si lo calentás y si lo enfriás, se contrae. Y la calorimetría, que si lo calentás, bueno, le das calor, aumenta la temperatura, le quitas calor, disminuye. Así que esto se puede recorrer al revés, perfectamente. O sea, de pronto podés tener un gas, lo vas enfriando, le vas quitando calor, y llega el momento que lo pasás a 100 grados, el vapor de agua, por ejemplo, y luego lo condensás para que pase al estado líquido, o lo licuás. Se hace muchas veces en las plantas, vieron con el gas natural licuado. Los automóviles utilizan gas natural comprimido, GNC, pero eso no es licuado, es comprimido. El gas licuado es el de la garrafa. La garrafa es gas licuado. Bueno, en este caso el gas se ha licuado, aumentando la presión y bueno, hay plantas de licuación de gas. Por ejemplo, ya al final del gobierno de Macri, digamos, llegaron a producir tanto gas en vaca muerta que no tenían dónde meterlo el gas y lo estaban venteando el gas. Muchas veces descubren y lo ventean, o sea, lo liberan a la atmósfera. A veces hasta lo queman o lo ventean sin quemar, no sé. Empezaron a licuarlo con una planta licuadora y llegaron a salir los primeros barcos. Macri llegó a sacar uno de los primeros barcos de gas licuado que Argentina empezaba a exportar por primera vez en muchísimos años, porque el país se había convertido en importador neto de gas licuado, porque bueno, ya saben, ya no me quiero meter en política, pero los Kirchner manipularon las tarifas del gas y demás, entonces nadie quiso producir gas, empezó a faltar gas y empezaron a importar. Entonces hicieron unas plantas regasificadoras de gas, que están en Bahía Blanca y en Ensenada, creo que están las dos plantas regasificadoras, donde viene el gas licuado en unos barcos enormes, que son como garrafas enormes, porque son llenas de gas licuado, imagínate el peligro que hay adentro. Y viene ese barco regasificador, ese barco con el gas licuado, y enchufa ese gas licuado en una planta regasificadora que lo vuelve a convertir en gas y lo mete en las tuberías de gas de las casas, para que no se note que falta gas cuando nadie produce gas.
Y todos estamos contentos consumiendo lo que no se produce. ¿Viste? La fantasía de políticas que tienen algunos gobiernos. Bueno, ahí el gas gaseoso, acá si yo hago el proceso inverso, le quito calor, lo enfrío, ¿no? Esto sería presión constante, obviamente no será presión constante el proceso, pero no importa. Acá se condensa y se licúa, ¿no? Se termina de licuar acá. Acá es todo gas, acá es todo agua, bueno, y después se va recorriendo todo al revés, ¿o no? Si lo querés convertir en sólido, supongamos que lo querés convertir en sólido, bueno, se puede recorrer al revés perfectamente y las fórmulas trabajan, pero de 10. Trabajan en los dos sentidos las fórmulas. Ustedes vieron que cuando vos te estás bañando, ¿no? En una pileta o en el mar, qué sé yo, aunque el agua no esté muy caliente, vos te sentís bien, te sentís bien. Aunque el agua esté tibia, sentís bien, el agua está adaptado. Salí y te matás de frío, o no pasa. Tenés que buscar salí del agua, salí del agua a la playa y tenés que buscar la toalla para... Te da frío cuando salí del agua. ¿Por qué te da frío? Porque el agua, al salir del agua está mojado, o en el pelo y toda la piel está mojada. Entonces, si bien no ebulle el agua, no ebulle porque no está a la temperatura de ebullición, se evapora, porque siempre hay una parte que se evapora, la evaporación lo discutimos en la clase pasada, es un fenómeno superficial, en la superficie se evapora, bueno, y si la superficie del agua que tenés en la piel es muy poquito, se va evaporando, y al evaporarse el agua, ¿qué requiere? 1 gramo de agua para convertirse en vapor de agua, aunque no esté a 100 grados, bueno, pero 540, bueno, 540 es a 100 grados, no sé, 540 calorías por gramo de agua multiplicada por qué sé yo, supongamos que tengamos 10 gramos de agua que se te evaporan porque corre el aire y corre el vientito y el intercambio de gases del aire con la piel mojada, se te va evaporando el agua. Entonces el agua, ¿de dónde saca el calor? ¿De dónde saca los 540 gramos perdón, los 540 calorías por cada gramo de agua para que pase al estado gaseoso? Aunque no llegue a 100 grados, lo mismo se evapora y pasa al estado gaseoso. Te la saca vos el calor, te lo saca del cuerpo el calor. Entonces el agua se evapora, se te evapora de la piel, pero te extrae el calor al cuerpo y vos te enfrías y te da frío. Así que eso, no sé si sabían, pero tiene que ver con estos fenómenos de cambio de estado que estamos viendo ahora. Termina la teoría de calor, de todo el tema de calor.